Mi nombre es Eduardo Guarneros y hoy les hablaré sobre la arquitectura moderna. La arquitectura moderna se basa en un conjunto de corrientes o estilos que no se basan en la cronología, sino en producciones arquitectónicas contemporáneas, no en la arquitectura moderna. El cambio se produce en la revolución del mundo del arte. En esta área, la arquitectura tuvo grandes cambios y desarrollos en la escuela de la Bauhaus en el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, que están marcados por la oposición entre el funcionalismo racionalista y el organicista. La arquitectura moderna, en su conceptualización, se caracteriza por el estilismo de sí misma. También se caracteriza por las principales carencias de argumentación, ornamentación y la renuncia a la composición académica clásica que fue sustituida por una tendencia más simple y menos cargada. La arquitectura contemporánea es la arquitectura que trata de resolver e implementar una organización urbanística, que dejó el movimiento moderno. La arquitectura moderna es un estilo arquitectónico que surgió a principios del siglo XX como una respuesta a los cambios en escala tanto en tecnología como en la sociedad. Este estilo arquitectónico y su evolución características de la arquitectura moderna formales se asocian a la función de casas y edificios, abordándose desde un punto de vista analítico y el uso racional de los materiales, a la eliminación de la ornamentación y la decoración, y a la apertura a la innovación estructural. La arquitectura moderna, corrientes o estilos arquitectónicos se desarrolló en todos los campos artísticos, no solo en la arquitectura, como medio para adaptarse y responder a las nuevas tecnologías en máquinas, automatización y diseño urbano. El objetivo que persigue la arquitectura moderna es que el diseño sea uniforme y que toda la casa se combine para revelarlo. En este sentido, la casa se proyecta de dentro hacia afuera. Cada elemento de las casas, como las ventanas, vigas, chimeneas, techos y escaleras, sirven a los arquitectos a crear un diseño lineal. Algunas de sus características son la falta de adornos. Se eliminan o simplifican en gran medida las molduras decorativas y los adornos elaborados, dando paso a una estética limpia en la que los materiales se unen en juntas simples y bien ejecutadas. Énfasis en las formas rectangulares y en las líneas horizontales y verticales. Las formas de las casas son cajas basadas en cajas o cajas vinculadas. Por lo general, los materiales se utilizan en planos bien definidos y las formas verticales se yuxtaponen a los elementos de la arquitectura moderna horizontales para lograr un efecto dramático. Techos bajos, horizontales y planos. Énfasis en planos horizontales y amplios voladizos. Las casas modernas tienden a estar en sitios generosos y por lo tanto muchas, pero no todas, tienen que tener planes de un piso serpenteantes. Muchos ejemplos abrazan al suelo y aparecen del sitio, no en contraste con él. Uso de materiales y sistemas modernos. Las columnas de acero se utilizan en aplicaciones expuestas. Los bloques de hormigón se utilizan como material acabado. Los suelos de hormigón se tiñen y se exponen. Las cerchas de acero de gran envergadura permiten espacios abiertos y sin columnas. Y los sistemas de calefacción radiante mejoran el confort humano. Uso de materiales tradicionales en nuevas formas. Los materiales utilizados en casas de arquitectura moderna como la madera, el ladrillo y la piedra se utilizan de manera simplificada, reflejando una estética moderna. Énfasis en la honestidad de los materiales. La madera a menudo se tiñe en lugar de pintarse para expresar su carácter natural. En muchos casos, la madera para exteriores también se tiñe para que se pueda expresar la textura y el carácter de la madera. Relajación entre espacios interiores y sitios. El uso de las grandes extensiones de vidrio en efecto hace que el sitio del edificio se integre en el edificio, aprovechando las espectaculares vistas y el paisaje natural. Énfasis en espacios interiores abiertos y fluidos. Los espacios habitables ya no están definidos por paredes, puertas y pasillos. Los espacios de salón, comedor y cocina tienden a fluir juntos como parte de un espacio interior contiguo, reflejando una forma de vida más casual y relajada. Uso generoso del vidrio y de la luz natural. Las ventanas ya no son portillas hacia el exterior,
sino grandes extensiones de vidrio del suelo al techo que proporcionan vistas espectaculares e introducen la luz natural en el interior de la casa. Uso del sol y de la sombra para mejorar el confort humano. Las mejores casas modernas son eficientes, están ordenadas para aprovechar las fuerzas de la naturaleza para proporcionar la calefacción solar pasivo en invierno, mientras que los voladizos largos y las aberturas empotradas proporcionan sombra para mantener las casas frescas en verano. Estos son algunos arquitectos destacados del movimiento moderno. Walter Adolf Georg Gropius, nacido en Berlín, Alemania. Fue un arquitecto urbanista y diseñador alemán, fundador de la escuela de la Bauhaus. El joven Gropius, procedente de una familia burguesa, había estudiado en Berlín y en Múnich. En las primeras de estas ciudades trabajó de 1907 a 1910 con Peter Behrens, el primer arquitecto contratado por una gran empresa industrial como responsable artístico. Esta es una circunstancia que hay que considerar determinante para la orientación ideológica de Gropius, el cual planteó siempre el problema de la edificación en nuestro tiempo en relación con el sistema industrial, con la producción en serie. Gropius llegaría incluso hasta el extremo de considerar el edificio como un producto directo de la industria. Muchos años después, en 1943, fundaría, junto con Konrad Weitzman, una empresa de edificaciones prefabricadas. Gropius fue el fundador de la famosa escuela de diseño Escuela de la Bauhaus, en la que se enseñaba a los estudiantes a utilizar materiales modernos e innovadores para crear edificios, muebles y objetos originales y funcionales. Ocupó el cargo de esta escuela, primero de Weimar y luego en Dessau, desde 1919 hasta 1928. A partir de 1926, Gropius se dedicó intensamente a los grandes bloques de viviendas, en los que veía la solución a los problemas urbanísticos y sociales. También abogó en favor de la racionalización de la industria de la construcción para permitir construir de forma más rápida y económica. Diseñó numerosos complejos de viviendas en los que aplicó sus ideas. Rem Koolhaas, nacido en Rotterdam en 1944, arquitecto neerlandés. Estudió en la Architectural Association de Londres, al tiempo que ejercía como periodista del Haagse Post de Ámsterdam y como escenógrafo para películas. Luego trabajó durante un año con Om Ungers en Estados Unidos. En 1975 cofundó la Oficina para la Arquitectura Metropolitana, la OMA, y trabajó hasta 1979 en el Institute for Architecture and Urban Studies en Nueva York. Entre sus proyectos cabe citar la extensión del Parlamento de La Haya, la nueva ciudad de Melun-Senart, el Sea Trade Center de Zeebrugge, la Biblioteca de Francia en París y el Centro de Arte y Técnicas de la Comunicación de Karlsruhe. En el año 2000 fue galardonado con el Premio Pritzker de Arquitectura. Él tuvo dos grandes referencias, Le Corbusier y Mies van der Rohe. Koolhaas utilizaba la metodología paranoico-crítica desarrollada por Salvador Dalí para reflexionar sobre estos dos grandes maestros de la arquitectura del siglo XX y considerar la posición de ellos para justificar su propio devenir del pensamiento arquitectónico contemporáneo. Estas reflexiones alimentaron importantes ejemplos de la obra construida de Oma. Charles Edward Jenneret, mejor conocido como Le Corbusier, nacido en La Chaux-de-Fonds en 1887. Arquitecto francés de origen suizo que fue, junto a Walter Gropius, el principal protagonista del renacimiento arquitectónico internacional del siglo XX. Además de ser uno de los grandes renovadores de la arquitectura moderna, Le Corbusier fue un incansable agitador cultural, labor que ejerció con pasión a lo largo de toda su vida. Con sus escritos se ganó una merecida fama de polemista y aportó un verdadero caudal de ideas innovadoras que han hecho que su obra influya decisivamente en la arquitectura posterior.
Con una formación tan solo artesanal, construyó su primera casa a los 17 años. En 1921, Le Corbusier publicó un artículo en el que exponía un concepto totalmente nuevo de vivienda, para guardar concordancia con su tiempo. La casa debía ser una máquina para vivir y homologarse el resto de bienes que configuran la sociedad tecnológica. Con ello defendía la estética ni el espíritu maquinista, sino que trataba de hacer una casa tan eficaz funcionalmente como lo eran las máquinas en las tareas para las que habían sido inventadas. La vida moderna traía consigo una serie de exigencias cuya satisfacción era imposible encontrar en la pervivencia de la arquitectura tradicional. Había por ello que adecuar la arquitectura a la civilización surgida de la revolución industrial. Nosotros gustamos del aire puro y del sol a raudales, afirmó. Norman Foster, arquitecto británico, es el creador de la corriente arquitectónica denominada High-Tech. El término no fue acuñado por él, sino por el arquitecto y crítico Peter Buchanan en 1983, con motivo de la presentación de la fábrica Renault de Norman Foster. La idea de esta tendencia es la de solucionar distintos problemas arquitectónicos mediante los medios tecnológicos más sofisticados. Esta arquitectura solo resulta adecuada en edificios de grandes dimensiones y elevados presupuestos. Discípulo de James Stirling y abanderado del posmodernismo en arquitectura, Foster es uno de los arquitectos británicos actuales más prestigiosos e influyentes. En 1985 diseñó el Banco de Hong Kong, el edificio de mayor coste económico del mundo. También proyectó en Ames la Mediateca y el Centro de Arte Contemporáneo, conjunto inspirado en la arquitectura de Mies van der Rohe. El exterior del centro, construido en acero y cristal, está concebido como un gran contenedor prismático sostenido por una estructura ligera, protegida por gigantescas persianas para graduar la luz. Frank Lloyd Wright, arquitecto estadounidense, nacido en el seno de una familia de pastores de origen británico, pasó su infancia y su adolescencia en una granja de Wisconsin, donde vivió un estrecho contacto con la naturaleza, algo que condicionó su posterior concepción de la arquitectura. Ingresó a la Universidad de Wisconsin para estudiar ingeniería, pero tras 2 cursos se trasladó a Chicago, donde entró en el estudio de Lee Silsby. Como este era un arquitecto demasiado convencional, no se sintió a gusto y lo abandonó para trabajar con Louis Sullivan, con quien colaboró estrechamente a lo largo de 6 años y el que siempre recordó con respeto y afecto. En los últimos años de su vida, realizó sobre todo proyectos, algunos de los cuales se convirtieron en realidades concretas después de su muerte. El legado arquitectónico de Frank Lloyd Wright puede resumirse en 2 conceptos que constituyen el centro de su reflexión: la continuidad exterior del espacio interior dentro de la armonía entre naturaleza y arquitectura, y la creación de un espacio expresivo en el interior de un volumen abstracto. La terraza jardín se refiere al último piso. Como el terreno se encuentra ocupando un área natural, se hace necesario devolver el área verde en la terraza. La planta libre es importante y, para él, este nivel pertenecía al automóvil, razón por la que la vivienda se eleva sobre pilotis. La terraza jardín se refiere al último piso. Como el terreno se encuentra ocupando un área natural, se hace necesario devolver el área verde en la terraza. Los pilotis se refieren a la estructura que hace posible que la casa esté elevada del nivel basal. De esta manera, se logra aprovechar las superficies útiles, liberando a la planta de condicionantes estructurales. La ventana longitudinal es otro punto importante, ya que, al crearla, se liberan los muros exteriores. De ese modo, las ventanas pueden extenderse a todo lo ancho de la construcción, mejorando así la relación con el exterior. Por último, la fachada libre complementa a las ventanas longitudinales,
Los pilares se retrasan con respecto a la fachada, para liberar a esta de su función estructural. Arquitectura, urbanismo y ecología como ciencia moderna. La arquitectura moderna es el conjunto de todos los estilos arquitectónicos modernos que nacieron en el transcurso del siglo XX. Cualquier persona puede darse cuenta de esto a simple vista. La arquitectura moderna se caracteriza por prescindir de decoraciones y ornamentos demasiado complejos. Se inclina más por la belleza de la simpleza, algo que puede verse muy a menudo en las construcciones actuales. Así también, la arquitectura moderna ha seguido con su proceso de simplificación, tomando las formas de los objetos. Esto se ha cambiado un poco actualmente, ya que las tendencias nos van representando cada día formas más innovadoras, aunque mucha gente todavía prefiere este estilo simple propuesto por la arquitectura moderna. El urbanismo moderno se puede definir como un movimiento que desea la continuidad de la planificación urbana moderna originada en el siglo XIX, pero está representado por las ideas de planificación de la ciudad de la época que defendía la transformación radical de la forma de la ciudad y la vida urbana. Esta transformación urbana es parte por motivos políticos y en parte inspirado por los avances tecnológicos de la época. Las ideas de diseño urbano modernista, también llamado teoría funcionalista, bregaban por la simplificación de las actividades urbanas en cuatro categorías básicas y una estricta separación de estas categorías en el espacio a través de la planificación y diseño de medidas. La ecología moderna realmente tuvo sus principios con el desarrollo de la teoría de la evolución de Darwin. Él observó que el medio ambiente está en constante cambio, lo cual provoca que los organismos con mejores adaptaciones sean los que sobrevivan por el mecanismo de la selección natural, resaltando la importancia de la interacción de los organismos con su entorno. La ecología de Haeckel en adelante, aunque la ecología nació en el siglo XIX, con el trabajo de Haeckel, la ecología empezó a florecer propiamente en el siglo XX, cuando las primeras sociedades ecológicas y revistas ecológicas aparecieron. Ha sido un objeto de interpretación algo distintas y quizás más profundas desde 1900. Frank Lloyd Wright se convirtió en un referente para la arquitectura a partir de la publicación en Alemania en 1910 de los Papeles Wasmuth, una recopilación de su obra en la primera década del siglo XX. Una parte importante de esta obra consistía en un conjunto de viviendas unifamiliares construidas en los alrededores de Chicago, conocidas como las Casas de la Pradera. Wright propuso en sus Casas de la Pradera crear un único ambiente, reduciendo al máximo las divisiones interiores, de manera que el espacio interior fuera una materia continua en lugar de una sucesión de fragmentos. A partir de ese momento, el espacio interior, en lugar de las fachadas, sería el material con el que trabajar al hacer la arquitectura.